Hola a todos, mi nombre es Jesús David Agudelo. Actualmente vivo en el municipio de Río Negro y me encuentro cursando la tecnología en gestión empresarial. El día de hoy en este video vamos a resolver 4 preguntas realizadas por el docente Farid Villegas de la asignatura de Constitución Política. Iniciemos. ¿Qué es la revolución? La palabra revolución proviene del latín revolutum, que significa acción y efecto de dar vueltas de un lado al otro. La revolución es un cambio radical, profundo y concreto que puede darse en diferentes ámbitos, como lo son el político, el social, el económico y unos cuantos más. Tener en cuenta que la revolución debe de girar en torno a un eje o a una idea que mueva masas. Además de eso, ser muy organizada. Tener en cuenta también que puede ser repentina y no estar exenta de violencia. Dependiendo del lado en el que te encuentres, la revolución te puede parecer un movimiento de cambio, de renovación o simplemente un acto de rebeldía y de desorden. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué es la burguesía y cuál es el papel que desempeñó dentro de los procesos de las revoluciones del siglo XVII? La burguesía es un término que surgió en la Edad Media durante el feudalismo. Se empleaba o se utilizaba para definir un sector de la población clase media que se dedicaba al comercio, que percibía grandes sumas económicas y que aparte de eso tenía en su poder varios bienes materiales. El filósofo Karl Marx definía la burguesía como un sector del capitalismo o que hacía parte del capitalismo y aparte de eso generaba ingresos o generaba empleo a la clase obrera. Pero bueno, ¿cuál fue el papel importante que tuvo la burguesía dentro de estas revoluciones? Pues la burguesía fue la que definió el espíritu de dichos procesos de revolución, fueron los que tomaron el mando, los que iniciaron con estas revoluciones. Son importantes en la historia económica, la burguesía pasó a ser la clase dominante en estos años y se necesitaba poder para crear nuevas instituciones de la sociedad, para que todo estuviera un poco más equilibrado. La burguesía lo fue todo en estas revoluciones. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles fueron los principales representantes de la Ilustración? Vamos a entender primero que todo qué era la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural intelectual surgido a mediados del siglo XVIII en países como Alemania, Francia e Inglaterra. Su principal objetivo era combatir la ignorancia y el fanatismo religioso mediante las luces del conocimiento y de la razón. Tuvo varios representantes importantes, entre ellos podemos destacar René Descartes, considerado el padre de la filosofía moderna, Francis Bacon, autor del método científico experimental, Immanuel Kant, precursor del idealismo de Kant, John Locke, influyente en la escuela británica, Voltaire, importante en la Ilustración francesa, Jean-Jacques Rousseau, una mente brillante a la cual se les atribuye bastante temas de la Ilustración, David Hume, uno de los pensadores de la filosofía occidental, y el barón de Montesquieu, a quien se le atribuye la teoría de la separación. Ya para terminar vamos a resolver la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los sucesos que desencadenaron la Revolución Francesa? Dichos sucesos fueron estos. El rigor del absolutismo, empezando por este lado. El absolutismo le daba a los reyes el poder político, económico y social de toda la población. Los reyes tenían la potestad de gastar dinero en lo que quisieran y la población mientras pasaba la parte de la hambruna. La desigualdad del régimen feudal. Se estima que para esta época habitaban 23 millones de franceses en este país. Solamente 300.000 hacían partes de las clases altas de Francia. Por ende, el resto de personas vivían en condiciones paupérrimas. La miseria del pueblo llano. Como lo mencioné anteriormente, la mayoría de personas vivían en condiciones paupérrimas. El pueblo llano sufría del tema de las enfermedades, la esclavitud, altos impuestos y muertes muy repentinas. El esclavismo y los altos impuestos fue otra de las razones por las cuales se dio o llevó a las consecuencias de esta revolución. Las ideas de la Ilustración, como lo mencionamos al principio del video, fue algo que impulsó a esta revolución. El escaseo del pan, llegó un momento donde el pan ya no había y este era el principal alimento de la población francesa. Además, el rey ayudó económicamente en las guerras británicas y este dinero que se utilizó para estas guerras se habría podido utilizar para alimentar a millones de franceses. Y al final, la declaración de bancarrota, que fue el punto final para dar inicio a esta revolución.